Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Seguimos meditando en las Escrituras. Hoy día en el primer libro de Samuel, capítulos 24, 25 y 26. Cuando comencemos leyendo el capítulo 24, veremos cómo David perdona la vida de Saúl. Debo confesar que he sido muy bendecido con la historia de David y Saúl. Por una parte, Saúl tratando a toda costa de matar a David, y por otra, David evitando tomar venganza por sus manos y entregando a Dios el desenlace de los hechos. Cada vez que en mi mente piensa en cuando mi mente piensa en su propia razón o la forma de pensar sobre alguna situación que pareciera ser injusta, recuerdo a David siendo perseguido por Saúl. Pienso en cómo en esas situaciones el Señor trabaja en mi corazón para confiar en sus planes y tomarlo como una oportunidad para actuar en humildad. Lo tomo con la seriedad que debe ser. Creo que en situaciones donde somos puestos a prueba en nuestro carácter y tenemos la oportunidad de reflejar a Cristo, es bueno recordar lo que nos dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 18. Ahí Juan nos dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino que de hecho y en verdad. Por lo tanto, sé que muchas veces es fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Acá tenemos una invitación a poder actuar conforme a lo que nosotros decimos y proclamamos finalmente en el camino del cristiano. También debemos recordar que nuestro caminar es práctico, no es teórico solamente. Nosotros leemos en el primer relato del capítulo 24 que no solamente David tiene la oportunidad de matar a Saúl, sino que éste es animado por quienes le seguían para que lo matara. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los malos consejos? ¿Somos firmes en nuestras convicciones y actuamos de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra? ¿O tomamos esto como un justificativo para nuestras acciones indebidas? David tenía tan grande convicción que incluso fue capaz de convencer a quienes le acompañaban que no mataran a Saúl, porque otra opción que se presentaba era dejar que otro lo hiciera. De esa forma él limpiaría su conciencia. Sin embargo, David convence a los suyos que no hicieran daño a Saúl, insistiendo en que esto debía resolverlo Dios. A nuestra propia razón uno podría cuestionar por qué Dios puso a Saúl como rey, pero David nos muestra cómo debemos ver esto. No hay mejor plan que el plan de Dios, aunque a nuestros ojos y razonamiento no lo parezca. Porque podremos ver en este relato que el centro de todo lo que David hace o no hace respecto a Saúl es porque sabe quién colocó en esa posición a Saúl. Este fue el Señor. Cuán importante es dejar que Dios juzgue, y lo vemos en el versículo 12 y 15, y se apoya en un viejo proverbio. Dice: de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra ti. Así decía David, dejando la justicia a Dios respecto a Saúl. Hoy nosotros también en el Nuevo Testamento tenemos un mandamiento de nuestro Señor al respecto. Nuestro Señor en Mateo capítulo 5 versículo 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pedro, también en un texto similar, en su primera carta, en el capítulo 3 versículo 9, dice así: no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Y Pablo también, en la misma idea, en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículos 17 y 18, dice: nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Por lo tanto, vemos en el relato de David con Saúl algo que está implícito en las Sagradas Escrituras y que nuestro Señor nos manda expresamente, y por lo tanto debemos obedecer. Te animo a poder meditar en esto. ¿Lo estás viviendo de esta forma? ¿Estás hoy día bendiciendo y orando por tus enemigos? ¿Amando a tus enemigos? ¿Devolviendo el bien frente al mal recibido? Cuando pasemos al capítulo 25, veremos cómo David conoce a Abigail, una mujer valiente, prudente y muy inteligente. Pero esto está lejos de ser un capítulo romántico. La historia relata a Nabal, un hombre de malos tratos y mal aspecto que le niega ayuda a David. Podemos observar en ese relato sobre Nabal que es un hombre avaro. El significado de su nombre es insensato. No significa que le faltara intelecto, sino que se portaba impíamente o desgraciadamente. David pide de buena forma a Nabal lo que tuviera a mano, y este hombre muestra su tacañería diciendo que no lo conoce y que no le dará nada. Es muy probable que esto sea una mentira, ya que la popularidad de David era tremenda,
Pero no solamente eso, sino que vemos cómo Abigail, en ese momento era su mujer, sí reconoce a David y sabe incluso que será este quien reinará a Israel. Abigail es una mujer increíble. Esto lo vemos en el relato, ya que al ver que su marido Nabal no ayudó a David, ella para arreglar las cosas va donde David con mucha comida y la acompaña con un discurso para convencer a David de que éste perdone a Nabal. Este discurso comienza echándose la culpa a sí misma, luego pide perdón por la ofensa y luego atribuye a Jehová su encuentro con David y lo considera como una salida de la tentación de vengarse. Y así, este violara la palabra de Dios, desea que Dios se encargue de sus enemigos, o los enemigos de David, perdón, y le ruega que acepte de su mano este regalo o la bendición que llevaba. Luego también apela a su destino como futuro rey de Israel y la necesidad de iniciar su reino sin remordimiento alguno. Por otra parte, vemos cómo hay un reconocimiento a Dios como soberano sobre todas las cosas y que está en absoluto control. David, frente al discurso de Abigail, le dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Y luego agrega, vive el Señor Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Y así vemos cómo David reconoce la soberanía de Dios. También le veremos de forma implícita esta soberanía de Dios en el desenlace de la vida de Nabal. Cuando lleguemos a la lectura del capítulo 26, veremos cómo nuevamente Saúl persigue a David. En esta oportunidad veremos nuevamente cómo David le perdona la vida. Después de ver lo que ocurrió con Nabal, no es extraño que David diga con una convicción absoluta, vive el Señor, que ciertamente el Señor lo herirá, o llegará el día en que muera, o descenderá a la batalla y perecerá. No permita el Señor que yo extienda mi mano contra el ungido del Señor. David sigue reforzando que el juicio es de Dios al decir, el Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hoy tenemos un fuerte llamado al perdón, a no ejecutar venganza por nuestra cuenta, aunque tengamos la oportunidad de hacerlo, aunque otros nos animen a que debemos hacerlo, debemos mostrar la misma misericordia que tiene Dios por nosotros y sobre todas las cosas, confiar en su soberanía y sus planes, los cuales son perfectos e inalterables. Bendiciones.